Romanos es una carta, mis hermanos, que definitivamente, inspirada por el Señor, es tan necesaria, fue tan necesaria en los tiempos antiguos y hoy en día pues también lo es y lo será hasta que el Señor Jesús venga. Y creo que esta oportunidad, hermanos, como todas las que el Señor nos permite para poder compartir la palabra y estudiar juntos, en unidad, las Escrituras del Señor, siempre serán un buen motivo, una oportunidad para poder ir a su palabra y que cada uno miremos lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces, mis hermanos, como habíamos dicho hace 8 días, hoy con el favor de Dios, entonces empezamos la carta. Confiamos en el Señor que sea un estudio para todos nosotros, de mucha bendición, incluyendo las mutualidades, que es donde también el Señor habla a través de sus hijos y nos muestra algunas cosas que de pronto quedaron en el tintero y no se lleguen a hablar acá, porque pues no todo lo podemos abordar y no contamos ni con la capacidad ni con el tiempo también pues para poder llegar a abordar todas las cosas que tiene cada carta que el Señor ha inspirado. Pero es el propósito, mis hermanos, poder animarnos unos a los otros a leer esta carta en casa, a estudiarla, a repasarla una y otra vez, a meditarla, para que el Señor la haga viva en nuestras vidas, para que la podamos poner por obra, porque realmente ahí es donde está la bendición, que por el Espíritu Santo podamos poner por obra cada una de las palabras que el Señor nos da. Amén. Entonces, mis hermanos, empezando hoy con la introducción, si los hermanos recuerdan en el Antiguo Testamento, bueno, esto digamos que ahí difiere dependiendo de los estudios que han hecho eruditos y históricos de la palabra. Hay imperios que se levantaron a través del tiempo en la tierra en siglos pasados. En el Antiguo Testamento la palabra nos da crédito de eso. Dentro de esos imperios, si los hermanos recuerdan, el primero que el Señor permitió que se estableciera acá en la tierra, el primero, ¿quién recuerda cuál fue? Babilonia. Fue Babilonia con el rey Nabucodonosor. Después de unos 70 años, un poco más, cuando ya el Señor vuelve por allá a Israel del exilio, llega otro imperio más fuerte que Babilonia, el imperio medo-persa. Entonces este dura también cierto tiempo y luego, después de años que se debilita este imperio, llega otro que es más fuerte todavía, que es el imperio de Grecia, ¿sí? Y después de Grecia, el último de los que se levanta, cuando ya Grecia está débil, entonces, ¿quién se acuerda cuál es? Roma. Entonces, como decía ahorita, esto puede diferir porque hay de pronto incluso hermanos que hablan de que ahí también estuvo el imperio asirio, de que estuvieron también el imperio egipcio. Hay poco de diferencia, pero digamos que para el contexto de pronto esto, citamos solo estos 4, ¿sí? Entonces Roma, el último imperio en el que incluso todavía hoy día podemos decir que, entre comillas, estamos, ¿sí? Ya no de la misma manera que antes, donde se veía ya como una sujeción a un solo monarca a nivel mundial en el mundo conocido, pero sí de otras maneras, ¿sí? Entonces, teniendo ahí en el pensamiento a Roma, es bueno, mis hermanos, mirar algunos datos históricos rápidamente de lo que fue Roma. Incluso es necesario también que se levanten historiadores en las iglesias. Es algo necesario e importante, hermanos, poder incluso mirar un poquito la historia. Entonces, los orígenes de Roma se remontan al siglo 8 a.C. Por entonces habían 7 colinas que estaban cerca de un río que se llama el río Tíber. Esas 7 colinas empezaron a poblarse, y con el paso del tiempo decidieron entre ellos tener como una unidad, o unificar, digamos, ciertos criterios y ciertos principios de convivencia que hacían que ellos fueran, digamos, tener una mejor convivencia y que tuvieran unos principios más sólidos para vivir. Ahora, con el paso del tiempo también, ellos fueron afirmándose en cuanto a aspectos económicos, en cuanto a aspectos militares, pero no solo eso, por causa también pues de la condición caída del hombre, por el pecado, todo este pueblo que se unió en esas 7 colinas, que anteriormente eran solo comunidades aisladas que vivían ahí, todo este pueblo que ya era más fuerte y más sólido,
También tomó por decisión, podemos decir que arbitraria, pero claro que el Señor está viviendo todo, empezar a conquistar territorios y conquistar países por causa de su fuerza militar. O sea, querían apoderarse más y querían tener más poder de todo lo que estaba a su alrededor. Entonces se apropiaron de pueblos, de nacionalidades que estaban cerca o alrededor de la cuenca del río Mediterráneo. Pero incluso fueron mucho más allá de esto, y fue entonces cuando fue afirmándose tanto el poder de Roma que luego llegaron a convertirse en un imperio, ¿sí? Entonces conquistaron todo esto, ya pasaron pues siglos donde ya este imperio estaba muy fortalecido, y luego llegamos a la época del Señor Jesucristo. Este imperio tenía una característica, y es que todos sus principios de convivencia, económicos y demás, eran principios de república. Digamos que cuando hablamos de un país que es una república, tiene un contexto, digamos, diferente al que es, por ejemplo, una federación o países que tienen otro tipo de sistema político. Pero Roma como tal era una república, así como nosotros acá en Colombia. La República de Roma. La capital entonces era ya en Roma de todo este imperio, donde el emperador pues gobernaba y ejercía el poder de su gobierno a través de los, digamos, de los delegados, por decirlo de alguna forma, de todos aquellos que él también colocaba en cada una de las provincias, ¿sí? Entonces en el Señor Jesús cuando viene, pues Israel está en pleno imperio romano, ¿no? Está incluso gobernado también por este emperador que en su momento estaba, y pues muchos creyentes también, a los que Pablo había conocido durante sus años de ministerio, habían ahora vuelto a Roma, o más bien estaban viviendo en Roma, ¿sí? Esto era también como algo que no era, digamos, anormal, en el sentido de que Roma, al ser la capital mundial de ese entonces, pues tenía tantas condiciones comerciales, de trabajo, tantas condiciones diversas que atraían mucho a las personas. Y dentro de esos, pues también muchos creyentes llegaban también a vivir a Roma y se plantaban allí ya por un trabajo, para vivir o por otros fines, ¿sí? Pablo no había podido ir allá. Él lo deseaba con todo el corazón, pero ahí la misma carta nos va diciendo por qué Pablo no había podido visitar a los hermanos en Roma, ¿sí? Entonces hay unos datos, digamos que generales de la carta o importante que nosotros sepamos, y uno de esos es que la epístola a los romanos fue escrita en el año entre el año 55 y 57 después de Cristo. Generalmente nosotros sabemos que Pablo escribió las cartas cuando estaba en prisiones o cuando estaba de viaje misionero en otro lado, cuando recibía noticias de las iglesias y por diferentes causas, porque nosotros miramos en las cartas, Pablo generalmente escribe también porque él tiene en su corazón preocupación por las iglesias. Por una, él estaba tranquilo, incluso celebraba la forma en que algunas iglesias se conducían, como era la de Tesalónica, como era la de Filipos, pero en otras Pablo también, en su angustia, el Espíritu le pone la necesidad de escribir por causa de diferentes problemas que se estaban presentando en las diferentes iglesias. Lo vemos en Gálatas, por ejemplo, con el tema de la confusión del Evangelio, que había en ese entonces en los hermanos, y en este caso también había una preocupación importante que Pablo tenía, por la cual él quiso escribir allá a los hermanos en Roma, ¿sí? Entonces, Pablo no visitó a los hermanos, él se había propuesto muchas veces ir allá a anunciarles el Evangelio. Si quieren, mis hermanos, vamos ahí un momento, ahí en Romanos ya están todos, y vamos al capítulo 15. 15. Voy a estar leyendo como entre el verso 25, un poquito antes, un poco después. Hay algunas cosas. Hoy vamos a estar paseando un poquito por Romanos. Entonces Pablo se propuso muchas veces ir allá a los hermanos, a anunciarles el Evangelio, a comunicarles algún don espiritual para confirmarlos. También a recrearse con ellos en esa fe que era común tanto entre los hermanos allá en Roma como lo era la fe de Pablo, para confortarse uno a otros, ¿no? Generalmente en el corazón de Pablo siempre estaba el deseo de poder estar con los hermanos, visitarles, compartir con ellos, expresarles su amor, que ellos también les expresaran el amor a él. Y esto siempre estaba en los deseos de Pablo, ¿sí? Entonces, ahí dentro del capítulo 15, dentro de este verso, la palabra nos muestra que Pablo le dice a los hermanos que él deseaba ir, o más bien pasar por Roma, porque tenía preparado un viaje a España.
Pablo tenía ya todas las regiones que había visitado, las tenía llenas del Evangelio. Ahí la palabra dice eso, ¿sí? Pero entonces ya no tiene ninguna región para predicar la palabra, para evangelizar, entonces él también tenía el deseo de ir a Roma, de anunciar a los hermanos también las buenas nuevas del Evangelio, ya de una manera, digamos que más profunda a causa de lo que también estaba ocurriendo en la iglesia, pero además también iba de pasada porque quería expandirse hasta España. Ahora Pablo también nos dice ahí en esa parte del capítulo 15 que él quería estar con los hermanos para que luego ellos lo encaminaran a ver según, pues conforme el Señor guiaba, ¿no? Que es incluso algo como una bonita costumbre también, pero guiada por el Espíritu de que los mismos hermanos cuando se visitan o cuando nos visitan también les encaminamos para que el Señor les bendiga y les lleve con bien en el propósito que el Señor tenga para ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, Pablo nos dice ahí también que antes de ir a Roma, él necesitaba cumplir con un ministerio. ¿Cuál era ese ministerio? Si ustedes se acuerdan cuando estudiamos la carta a los Filipenses, Pablo reconoce, digámoslo así, delante de las demás iglesias, cómo los hermanos de Filipos le ayudaron a él primeramente en todas sus necesidades, pero además de eso, quisieron enviar con él una ofrenda a los santos pobres que estaban en Jerusalén. ¿Sí recuerdan? Entonces estábamos ahí. Y Pablo les dice que no es necesario porque ellos eran muy pobres, los hermanos de Filipos, pero ellos en su corazón tenían el deseo de hacerlo. Entonces ahí en el capítulo 15 de Romanos, Pablo le dice a los hermanos en Roma que tenía que pasar primero a Jerusalén para cumplir con ese ministerio de dejar las ofrendas a los santos pobres que estaban en Jerusalén. Seguramente eran hermanos pues, que padecían mucha necesidad por ese entonces, y él debía cumplir primero con esto antes de empezar ahí sí a encaminarse hacia España y pasar luego, antes de España, pues pasar por Roma. ¿Sí? Entonces Pablo les comenta esto, le pide a los hermanos también que oren por él, porque incluso ahí en ese mismo capítulo 15, Pablo les expresa también de que necesita que oren por él por causa de aquellos rebeldes judíos que estaban allá en Jerusalén y para que él pudiera entregar esa ofrenda allá a los hermanos y que no hubiera impedimento por parte de estos rebeldes. Hay incluso unas denuncias ahí en el capítulo 15, si mal no recuerdo, de las falsas doctrinas y de aquellos que estaban ahí también confundiendo a los hermanos en cuanto a esto. ¿Sí? Ahora bien, entonces, como decíamos ahorita, Pablo no visitó la iglesia en Roma, hermanos. Pero fíjense que en el capítulo 16, ahí échenle una ojeadita en sus Biblias, Pablo expresa un afectuoso saludo a muchos hermanos. En total 26 hermanos a los que Pablo les envía ahí saludos, empezando por Priscila y Aquila. ¿Sí recuerdan a esta pareja de esposos, no? Que aparece por allá en Corinto, aparece también en Hechos, aparece en varias partes. Entonces Pablo le expresa a ellos unos saludos muy afectuosos, pero también aparece por ahí Epéneto, Andrónico, María, Amplias, Urbano, Estaquis, Trifena, Trifosa. Y lo más, digamos, es precioso acá ver también cómo el apóstol habla de cada uno de ellos y dice alguna cosa muy especial. Alguna cosa en donde expresa como un amor según lo que cada uno tenía. María, la que ha trabajado mucho en el Señor, a este que ha sido nuestro colaborador, a tal que ha sido también, ha estado ahí en la obra, incluso también da bendición y saludos a las casas. Saludadme a la casa de tal hermano, saludadme a la casa de este otro hermano. Entonces, dentro de esos saludos, al ver esto, lo que podemos concluir también es que Pablo conocía a estos hermanos de antes. Lo que hablábamos ahorita, en Roma, al ser esa capital mundial y que atraía a muchas personas, muchos de los creyentes iban a vivir allá. Era el caso entonces también de Aquila y Priscila. Pablo conoció a Aquila y Priscila por allá en Hechos 18.1, si quieren vamos ahí, hermanos. Hechos 18.1. Un momentico ahí y volvemos a Romanos. Entonces, estos hermanos, esta pareja de esposos que eran judíos, Pablo los conoció durante uno de sus viajes misioneros. Ellos eran fabricadores de tiendas. Entonces, Pablo al llegar allá, conoce primero a Aquila, el esposo de Priscila,
se da cuenta pues que tiene el mismo oficio que él, que Pablo, y se quedan y empiezan a desarrollar, incluso hay una bonita amistad, en que empiezan a fomentar una relación entre ellos. Entonces Pablo por eso también les envía esos saludos tan fraternales allá en Romanos 15. Ahí en ese entonces, fíjense que la palabra en Hechos 18 nos dice que Aquila y Priscila vivieron anteriormente en Roma, pero tuvieron que salir de ahí por causa de que el emperador que en ese momento había, que era Claudio, mandó a que ningún judío podía estar en Roma. Salieron ellos de ahí, llegaron hasta Corinto, vivieron un tiempo ahí y después muy seguramente entonces regresaron a Roma, y es la razón por la que Pablo les envía a ellos saludos también allá en Roma. Entonces así muy seguramente con cada uno de los hermanos a los que Pablo saluda ahí en el capítulo 16 de Romanos, él tuvo alguna relación, tuvo en algún momento una conversación, tuvieron en algún momento diferentes momentos de compartir. Y esto acá pues también nos muestra, hermanos, cómo la palabra también quiere que el Señor tengamos pues esa bonita comunión también entre iglesias y entre hermanos y hacer esas visitas, ¿no? Ya bueno es si acá hemos podido también poder tener la oportunidad de que los hermanos nos visiten y poder también hacerlo, ¿no? Es algo que incluso es un principio y que genera mucha vida en la iglesia, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo surgió la iglesia en Roma? Realmente en medio de este imperio romano, en medio de todo esto, este imperio incluso que era admirable por su grandeza, pero también estaba muy degradado moralmente, porque ni las muchas reglas de convivencia que ellos pudieron colocar, ni reglas comerciales ni nada, pues podía causar que tuvieran no tuvieran una decadencia moral. Realmente esto se ve en muchos imperios, que incluso fue la razón por la cual muchos imperios o ciudades o países decayeron y desaparecieron incluso del todo. Esto es algo que realmente es singular en la historia de las naciones. Esa decadencia de muchos países hace que luego tiendan a desaparecer. ¿Sí? Entonces, en medio de todo este imperio es que surge la iglesia en Roma. Realmente no hay como a ciencia exacta algo que se sepa en qué momento surgió, cuándo empezó, así como de pronto otras iglesias que sí nos muestran la palabra que empezó a surgir en la casa de alguien o en la casa de un hermano. En este caso no fue así. Simplemente de repente surgió en este imperio, ¿no? O sea, el Señor pues lo sabe. Esta carta, hermanos, definitivamente que es la más importante desde el punto de vista teológico y la de mayor influencia. Esta carta tiene mucha riqueza teológica y tiene muchos conceptos que incluso nos pueden ayudar a ver también cómo Pablo tiene ese pensamiento tan profundo que el Señor le da y a través del cual, con relación a la situación que ocurría ahí en Roma, pues él pudo usar esto para poder mostrar lo que el Señor le estaba manifestando para finalmente a todos nosotros también que llegara esta carta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá en la iglesia en Roma? Hay judíos, hay gentiles, hay hermanos que vienen desde diversos tipos de culturas y conforman la iglesia en Roma. Por allá en el capítulo 1, Pablo incluso les dice a los hermanos, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, verso 8, con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de ellos realmente estaba divulgada por todo el imperio, o al menos por muchas partes. ¿Sí? Pero lo que ocurre acá entonces es que ellos, al ser conformados por diferentes tipos culturales, raciales, hacía que se estuvieran presentando ciertos aspectos o asuntos en la iglesia que había que tratar. ¿Cuál era ese asunto? Si nosotros tenemos una iglesia donde había muchos judíos, ya hermanos, pero también paganos, anteriormente paganos, que luego ya eran convertidos, se unían judíos con gentiles, pues, ¿qué podía pasar? La misma palabra nos muestra cómo el mismo movimiento judío perseguía a las iglesias, ¿no? Ahora, en este caso eran hermanos judíos, pero por la misma causa de que estaba tan aferrado a ellos, aspectos como la ley, como la circuncisión, y en cuanto a la parte de los gentiles era diferente, porque ellos eran incircuncisos en cuanto a la carne, pues todo esto estaba generando realmente problemas de división en la iglesia. Y era algo realmente que es común, digámoslo así, o normal más bien entre comillas, en las iglesias. Al juntar personas de diferentes comunidades raciales, de diferentes lenguas o diferentes vidas, pues evidentemente van a chocar en diferentes cosas.
Pero en este caso había algo importante y era que Pablo necesitaba tratar esto allá con la iglesia, o más bien el Señor. Porque verdaderamente, digamos, la causa de estos problemas de división que enfrentaba la iglesia era evidentemente la razón por la cual Pablo, digamos, que se explaya a través de toda la carta al decirle primero a judíos una cosa, luego a gentiles otra cosa, luego a los dos también, y va por uno y va con el otro. Hermanos, este es un punto clave acá en la carta. Pablo, ¿por qué escribe a los romanos? Pablo no se escribe solo por el hecho de que del tema de que haya que tratar asuntos del pecado en cuanto a la ley y demás. Pablo escribe primero teniendo en el corazón de que había un espíritu de división allá por causa de que los judíos estaban yéndose por el lado de que todos tenían que ser circuncidados, mientras que los gentiles por el lado de que ellos como eran salvos, entonces también podía ser que eran incluso hasta mejor que los judíos, o los judíos se creían mejor que los gentiles. Entonces era una cuestión así. La palabra misma nos muestra, por ejemplo, ahí en Romanos 1:14, Pablo está diciendo ahí, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Romanos 1:16 entonces, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y más adelante, el capítulo 2, desde el verso 9 también dice Pablo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces tal vez la razón central por la que él escribe esta carta es esta. No es ni siquiera como tal la parte del pecado, no es ni siquiera en sí mismo Pablo parte de la gracia de Dios mostrada por el Señor Jesucristo, no es ni siquiera el pueblo de Israel de las cual Pablo habla por allá en los últimos capítulos, sino realmente porque había un serio problema de división por causa de estos hermanos que querían dividirse entre judíos y gentiles. Y esto pues era algo que necesitaba ser tratado. Esta carta tiene una particularidad, hermanos, y es que es parecida a la carta de los Gálatas. ¿Todos han leído Gálatas? Gálatas es una carta muy corta con relación a Romanos. Gálatas tiene 6 capítulos, pero tiene muchos aspectos similares a lo que trata Romanos, solo que de una manera mucho más resumida. Generalmente se dice que a través de la historia Pablo escribió primero la carta a los Gálatas, que de hecho incluso dicen que fue la primera carta que él escribió de todas las que están en el Nuevo Testamento. Es una carta muy resumida con relación a lo que dice Romanos, que incluso nos sería bueno también poderla en algún momento en nuestras casas leerla, tratarla porque resume, pero también va con mucha similitud a lo que Romanos nos está mostrando. Entonces, estas cartas muestran aspectos similares como ¿cuáles? El dominio del pecado sobre toda la humanidad, que es lo que Pablo empieza a tratar ahí en el capítulo 1 de Romanos. Nos muestra también la incapacidad de la ley de Moisés para salvar al pecador. Gálatas y Romanos hablan mucho de la ley, hablan mucho del pecador, hablan mucho de la gracia en Cristo Jesús. La gracia de Dios revelada en Cristo, la justificación por la fe y también el fruto del Espíritu. Romanos también nos habla de esto. Cuando miramos por allá el capítulo 8 de Romanos, nos expresa Pablo casi un capítulo completo, incluso un poco más, de cómo es el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. En la vida de aquel que verdaderamente ha recibido por gracia a Cristo Jesús y ahora tiene una nueva vida en Dios a causa de haberse arrepentido. Ahora en Gálatas, pues nos muestra ese el fruto del Espíritu, que ya sabemos que es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, pero son muy similares y se podrían conjugar incluso el capítulo 5 de Gálatas con el capítulo 8 de Romanos y podemos tener incluso un compendio mayor de lo que es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el contenido doctrinal, hermanos, de la carta de Romanos? Pues es muy amplio. ¿Sí? Muy amplio, no vamos, digamos, acá a expandirnos en eso, sino más bien voy a ir acá, digamos, por capítulo mirando solo algunas cosas elementales, nada más, porque pues vamos a tener la oportunidad de mirarlo poco a poco. Pero esta carta tiene mucho contenido doctrinal en cuanto al pecado. O sea, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo. Nos habla mucho de estos aspectos. Pero también Pablo usa términos con relación a la ley, a la circuncisión, la incircuncisión,
transgresión a la gracia, la justificación, a la fe y a la adopción como hijos de Dios por medio de Cristo. Ya con estos términos incluso nos da como una panorámica de lo que pues Pablo está tocando en esta carta. Y fíjense, hermanos, que partiendo de ese tema que había, de ese problema que había en la iglesia, Pablo se explaya y se tiene que realmente expandir entre todas estas cosas para que los hermanos allá en Roma pudieran comprender realmente ellos a quienes les pertenecían. De cierta forma, era algo similar a lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, ¿no? Cuando ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. En este caso acá, la edición no se mostraba tanto por la preferencia de un apóstol, ¿sí? Sino realmente era por causa de temas del conflicto que había en el entender lo que era la posición de la ley como tal, ya luego en Cristo, la justificación por la fe, la incapacidad de todos de poder ser justificados por las obras de la ley, la gracia de Cristo Jesús. Son términos, hermanos, que seguro para nosotros es muy familiar, ¿no? Todos esos términos desde el principio, desde que fuimos nuevos creyentes, la misma palabra nos mostró y a través de los hermanos todos esos aspectos, ¿no? Pero qué bueno es poderlos ver acá en la carta, ¿no? Entonces el primer capítulo, Pablo empieza con los saludos, como él normalmente hace. Bueno, realmente acá no es tan normal como Pablo expresa. Fíjense ustedes que al principio de la carta, lo que Pablo hace es como también una explicación de por qué él ha sido apartado para el evangelio de Dios, de cuál es su posición en Cristo, de ese evangelio que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Habla del linaje de David inclusive, y toca estas cosas. Fíjense que desde el principio Pablo quiere dejar claridad de lo que quiere transmitir allá a la iglesia. Todo es a través de la gracia de Cristo Jesús. Todo queda unificado en Cristo. Luego allá el verso 18, Pablo empieza hablando acerca de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se levantan en contra de la verdad. Hombres que por su condición de idolatría y de depravación estaban bajo la ira de Dios. Esto pareciera incluso que él lo hablara solo a aquellas personas que no habían creído en Cristo. Pero a través de la carta nosotros podemos ver cómo luego el mismo apóstol por medio del Espíritu Santo nos encierra a todos en esa condición de pecadores. Hay, hermanos, un listado ahí incluso en el capítulo 1, donde muestra todas esas obras de la carne en las cuales nosotros podemos ver que nosotros también estamos ahí. Tal vez no en las más graves, pero en otras. Y es lo que también Pablo pretende con la carta. El capítulo 2 dice, el justo juicio de Dios para judíos y gentiles. Leamos, por ejemplo, el verso 11 del capítulo 2. Pablo nuevamente dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. En este capítulo Pablo le está diciendo a los judíos y los está confrontando por causa de que ellos consideraban ser mejores que los gentiles que eran también sus hermanos. Y empieza a hablarles ciertas cosas de que ellos no son inexcusables, cualquiera que sea ellos, porque dice, tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Cosas por ese estilo. Luego el verso 12 viene diciendo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hay dos aspectos importantes que nos muestra acá este pasaje, y es que los judíos, al confiar tanto en la ley, creían ellos que por las mismas obras de la ley, pues iban a ser salvos, iban a ser justificados. Pero a la vez Pablo también les dice a los gentiles, sin la ley también perecerán. Pablo dice acerca de los gentiles que ellos tienen una conciencia que los acusa o los defiende. Y en esa misma conciencia también les expresa que ellos también están bajo pecado. ¿Y cuál es la razón de esto? Porque dice que para que todos queden bajo el juicio de Dios, tanto judíos como gentiles. Todos estamos bajo el juicio santo de Dios. Lo dice ahí creo que en el capítulo 3. Los judíos transgreden la ley. Pablo enseña entonces, en este mismo capítulo y más adelante, que la circuncisión verdadera no es la circuncisión externa de la carne, que era la que ellos defendían continuamente.
A través de las cartas también los judíos lo que querían hacer con los hermanos era que se circuncidaran en la carne, porque eso era para ellos y según ellos la causa o la principal razón que debían tener para que fueran salvos. Entonces acá Pablo manifiesta esto y les llama a ellos a mostrar que la circuncisión no es la de la carne, sino la del corazón, la que es verdaderamente hecha por el Espíritu Santo. El capítulo 3 entonces Pablo, aunque habla esto expone, digamos, a los hermanos judíos, también muestra lo importante que fue la necesidad de que el Señor pusiera su palabra dentro del pueblo judío. Ellos tienen una posición importante ahí, y el Señor no los descarta, el Señor no los desecha, sino que al contrario los tiene ahí en cuenta con un propósito que en los últimos capítulos Pablo va a expresar acerca del pueblo de Israel. Entonces Pablo está diciendo ahí en el capítulo 3, todos los seres humanos son culpables ante Dios. Por allá el verso 9b nos dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay ninguno. Tal vez los hermanos allá en la iglesia, por todo ese mismo contexto de la ley, por la misma causa también de lo que ellos conocían de Moisés hablando de los judíos, que era incluso similar a lo que el Señor Jesús les hablaba también al grupo de judíos y fariseos, cuando ellos creían que por ser hijos de Abraham podían ya ser salvos, no tenían culpabilidad alguna y estaban en completa paz con Dios, a lo que el Señor les responde de una manera contraria porque no era así. Era esto mismo lo que Pablo enseña acá, y el verso 19 de ese capítulo 2 dice, por ejemplo, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y el verso 21 nos dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. En este capítulo 3 hay como un antes y un después. Después de que Pablo comienza hablar a la iglesia acerca de la condición caída del hombre, de que empieza a hablar a los judíos acerca también de que ellos no podían tener la ley como su talismán para ser salvos. Luego viene Pablo acá en el capítulo 3 y expresa cuál es la real necesidad del hombre. Y empieza a mostrar, hermanos, de una manera tan especial quién es Jesucristo y cómo realmente ellos, junto a Pablo y a todos nosotros, hemos sido justificados por la fe. ¿Sí? Es algo muy familiar, ¿no? Pero verdaderamente acá Pablo, a través de toda la carta, muestra un compendio de lo que es la ley, la transgresión, el pecado, la gracia por Cristo Jesús. Y todo esto lo expresa de una manera tan excepcional que realmente no hay cabida a que el creyente sea salvo ni por las obras de la ley ni por otra cosa, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Hay una justificación por la fe que implica muchas cosas, que incluso muchas de esas cosas de ser justificados, que conocemos el término muy claramente, pero lo que abarca esto, Pablo lo expresa ya en el capítulo 3. Y lo dice así como punto por punto, cosa por cosa. Y lo que ocupa también el lugar de la ley, que también incluso por ahí el capítulo 8 lo vuelve a decir. Son cosas, hermanos, que realmente al ver la carta de una manera más detenida, podemos profundizar en lo que es la gracia de Dios realmente. Y no solo esto, sino que allá en el capítulo 4, él pone otro ingrediente adicional y es la vida de Abraham. Nosotros conocemos la vida de Abraham, sabemos qué fue lo que ocurrió con él. Pablo lo toma aquí, lo cita y dice acerca de él, por ejemplo en el verso 3, la parte B, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces en este capítulo Pablo lo que empieza a hablar acerca de Abraham es cómo él siendo incircunciso recibió, o más bien tuvo fe en Dios acerca de la promesa que le hizo a él y a Sara, de que iba a tener un hijo, de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero más allá de eso expresa también cómo Abraham es padre incluso primeramente de los incircuncisos antes de los circuncisos. Bueno, voy a hacer un paréntesis porque de pronto algunos no sepan acerca de lo que es la circuncisión o la incircuncisión.
¿Qué es eso en el Antiguo Testamento? Básicamente lo que el Señor mandó hacer a Abraham incluso, bueno, al pueblo judío, cuando los niños nacían varones y después de 7 días tenían que circuncidarle el prepucio, cortarle ese pedacito de carne, que era la señal por la cual Dios decía que ese era pueblo de él. Entonces era como la marca, por la cual entonces ellos se reconocían como pueblo de Dios y Dios los reconocía a ellos como su pueblo. Los incircuncisos entonces, pues son todos aquellos que después de que Israel creció y fue una nación, de los gentiles y los paganos, ya eran personas que no conocían esto, pero al ser creyentes no tenían la obligación de llegarse a hacer esto, de llegar a circuncidarse. Entonces acá en el capítulo 4, Pablo expresa también cómo Abraham tuvo fe y que los hijos de Abraham son primero aquellos que eran incircuncisos porque también creyeron. No era la razón de que los que se circuncidaban eran los que iban realmente a recibir a Cristo, sino eran aquellos circuncidados de corazón. Entonces alrededor del capítulo 4, Pablo viene hablando acerca de esto, que es lo mismo que vemos ahí en el capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces por eso ahí dice, capítulo 4, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No fue las obras de Abraham, no fue que él hubiera hecho algo por sí mismo para que hubiera sido salvo, sino que fue la justicia de Dios que él creyó. Y Abraham esperó y vio cómo realmente el Señor pudo cumplir todas estas promesas en él. ¿Sí? Entonces acá, hermanos, el tema de la fe para mí juega un papel importantísimo en esta carta. En muchas de las partes Pablo dice, mas el justo vivirá por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es elemental acá, no solo para Abraham, no solo para los hermanos en Roma, sino esencialmente para cualquier creyente que dice realmente haber creído en Jesucristo y haber confiado en Él su vida. Es algo fundamental. Luego vamos al capítulo 5. Fíjense, hermanos, que a través de la carta Pablo lo coloca a diferentes personajes, pero también hace preguntas con su respuesta, preguntas retóricas acerca de lo que les está diciendo a los hermanos para que haya una mayor comprensión de lo que significa todo esto. En este caso, el capítulo 5, por allá el verso 12, Pablo empieza a mostrar cómo fue la transgresión de Adán, cómo fue que entró el pecado en el mundo. Y en el verso 15 dice Pablo entonces, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En esa parte, en ese pasaje del capítulo 5, lo que Pablo está manifestando es cómo entró el pecado en el mundo y cómo todos quedamos siendo pecadores por causa de la transgresión de Adán. Que pareciera una injusticia, ¿no? De primera mano. De que por qué tenemos nosotros que ser también culpables por causa del pecado que cometió un solo hombre. Pero hay algo acá también muy especial y es que incluso lo dice en el verso 19 y dice así, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores por uno solo hombre, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, el plan de Dios es perfecto. En el plan de Dios, aunque un solo hombre por el cual todos ya nos digamos que fuimos culpables hasta ese punto, también por un solo hombre somos justificados, los muchos que hemos creído en Él. Es como una salvación colectiva. Nos podemos preguntar, ¿realmente somos culpables por Adán? ¿O somos culpables porque nosotros somos pecadores? Bueno, podrían ser las dos respuestas. Por un lado, nuestro padre, Adán, cometió transgresión con Eva y el pecado entró en todos nosotros. Pero por otro lado, ninguno podríamos decir que no somos pecadores, ¿no? Porque eso sería una completa mentira. Y como lo llamamos ahí en el capítulo 3, no hay ni uno solo justo, ¿no? No hay ni uno que haga lo bueno. Pablo encierra toda la humanidad, inclusive creyentes, porque en este caso le está hablando a creyentes, le está hablando a una iglesia, no le está hablando a gentiles o a personas incrédulas,
Y Pablo encierra incluso a los mismos hermanos bajo el juicio de Dios, para que ellos puedan comprender también que por la justicia en Cristo Jesús es que son salvos, no por otra cosa distinta. Esto, hermanos, puede parecer para nosotros algo muy normal porque es como el principio elemental del Evangelio, ¿no? Somos justificados por la fe. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos llegar a comprender que la misma ley tiene un papel elemental ahí? Que no somos salvos por la ley, pero a la vez la misma ley Pablo la coloca en una parte importante, porque la ley no es mala, sino que la ley es buena y el mandamiento es justo. Pablo nunca dice que es que la ley es mala y fue la que nos llevó a pecar, no. Es que la ley, al ser santa y pura, fue la que nos muestra que nosotros somos pecadores. Y que por causa del mismo mandamiento es que el pecado toma ocasión para hacernos pecar y hacernos hacer el mal que no queremos hacer, ¿no? Eso dice la palabra, ¿no? Entonces luego en el capítulo 6, el capítulo 6 es todo completamente acerca del pecado, acerca de la necesidad, o más bien, como Pablo expresa tal vez como con ruegos, como con súplicas, incluso allá los hermanos, de que puedan ver de que si han muerto al pecado, y a nosotros también, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Entonces la carta ya en el capítulo 1 empieza con la ira de Dios a causa de todos los transgresores. Capítulo 2, Pablo confrontando a judíos y gentiles. Capítulo 3, entonces, Pablo mostrando la gracia, mostrando primeramente que no hay ni un solo justo, y luego la gracia de Dios en Cristo Jesús. Luego el capítulo 4 poniendo a Abraham como ejemplo, de que creyó por fe. Capítulo 5 muestra a Adán cómo hizo la transgresión, y luego muestra a Cristo como el don de Dios que descendió del cielo. Y ahora después de esto llega el capítulo 6 y Pablo muestra que si hemos sido bautizados en su muerte, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, entonces también tenemos que morir al pecado. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y libres del pecado vinimos a ser siervos de la justicia. Mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación. Pablo no desmiente el hecho de que el creyente, después de que cree, sigue cometiendo pecado. Pero Pablo muestra también acá el hecho de que ya estando en Cristo, podemos estar justificados por Él y llevamos ya una nueva vida que produce la santificación como fruto. Entonces no es que el creyente se quedó normal después de que creyó ya, sino que hay una razón también fundamental ahí, lo que sigue de esto, la vida de santificación, ¿no? Y es todo el capítulo 6 que muestra esto, ¿no? Ahora bien, el capítulo 7 hace una ilustración Pablo acerca del tema de la ley y toma, por ejemplo, la ilustración de un matrimonio. Entonces Pablo está diciendo ahí en el principio del capítulo 7 acerca de que si una mujer que es casada con su marido y adultera, entonces adultera no sino que se va con otro hombre, pues adultera. Pero cuando ya el marido muere, la mujer queda libre de la ley del marido y entonces ya no es adúltera. Entonces, con razón a la ley, lo que Pablo está expresando acá es que cuando morimos a la ley, porque no somos salvos por la ley, porque la ley no nos puede salvar, entonces hemos muerto también a todo lo que implica la ley, porque ya tenemos una nueva ley, que es la ley del Espíritu, o la ley en Cristo, o la ley de la fe también, como lo dice la palabra. Entonces hay una figura ahí también bien bonita, que es la del matrimonio, con la cual Pablo expresa estas cosas, ¿sí? Y es cuando él dice luego, digamos que rescatando la ley también, Pablo lo que está diciendo es que diremos, pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado, porque entonces Dios hubiera hecho la ley y el que la hizo pues también hubiera sido pecador, y eso de ninguna manera es así. La ley es santa, la ley es buena, pero nosotros, dice la palabra, venido el mandamiento del pecado, revive en nosotros y nosotros morimos. Hermanos, intentemos nosotros vivir por la ley. Fácilmente el pecado toma ocasión de cualquier cosa que nosotros que intentemos hacer en nuestra carne para poder llegar a agradar a Dios, o más bien
intentar justificarnos delante de Dios por medio de la ley, inmediatamente terminamos hasta pecando peor. No sé, hermanos, si de pronto a ustedes les ha pasado, pero normalmente cuando intentamos hacer algo en nuestras fuerzas, inclusive cumplir la ley, la misma ley que es santa, sin contar con Cristo, todo termina en un desastre. Realmente, hermanos, lo que Pablo acá está diciendo es una revelación que solo pudo venir del Señor para que la expresara de esta manera. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo y justo y bueno. Pero dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Si intentamos, hermanos, nosotros ser buenos a nuestra manera tomando la ley, vamos a terminar peor, ¿no? Además, incluso Pablo está mostrando esto, lo que es en la vida de un creyente. Acá esto no se lo está diciendo a alguien que no conozca de Cristo. Los mismos hermanos a los cuales él alaba, la fe que ellos tenían que era conocida en todo el mundo, es a los que les está diciendo, miren lo que causa la ley. Entonces esto ocurre en la vida de un creyente también en medio de su proceso de santificación. De que ellos pudieran ver, judíos y gentiles allá en la iglesia en Roma, de cómo ellos al intentar vivir por la ley, especialmente los judíos, lo único que les causaba a ellos era un mayor pecado. Y Pablo se pone como ejemplo, ¿no? Él siendo judío, pues expresa que, acá por ejemplo en el verso 15 del capítulo 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermanos, si al momento en que Pablo escribió esta carta, ya tenía un proceso con el Señor, un caminar profundo con Cristo. Él mismo está manifestando esto, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí? Pablo sigue hablando de esto y al final pues termina llegando a una conclusión de sí mismo. Incluso, hermanos, a la conclusión que todos debemos llegar cuando estamos intentando vivir en la ley. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y luego Pablo ahí nos da el consuelo, ¿no? Que ya lo venía dando en el capítulo 3. Gracias Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero luego vuelve y reitera, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado, hermanos. Es algo muy normal de nuestra naturaleza. En nuestra mente deseamos hacer lo bueno, ¿no? En nuestro espíritu deseamos hacer bien a los demás. Deseamos honrar al Señor, pero en nuestro cuerpo hay una ley. Hermanos, esa ley solo queda muerta cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, cuando entendemos que es ser justificados por la fe en Cristo Jesús, que es en lo que Pablo dice tan profundamente por allá en el capítulo 3 y los demás capítulos. Y pues el capítulo 8, hermanos, es como la continuación del creyente que ya recibe a Cristo por fe, no por obras. De hecho, pues nadie puede recibir a Cristo por obras, porque entonces vana sería la salvación de Cristo y vano sería su sacrificio, ¿no? Pero entonces había como esa continuidad ya en la iglesia, esa intención de que vivamos por la ley, vivamos por las obras, y eso pues obviamente generaba una tensión entre gentiles y judíos, ¿no? Imagínense ustedes allá griegos, hermanos griegos, porque por eso Pablo dice a griegos y a no griegos soy deudor, a sabios y no a sabios, y entonces dentro de estos griegos, hermanos que de repente venían con una cantidad de dioses en sus corazones, porque en Grecia, pues sabemos también por la palabra que levantaban dioses hasta a los animales y a cualquier cosa, ¿sí? Que hasta incluso estaba la placa en Hechos cuando Pablo dice ahí, lee al Dios no conocido. Entonces imagínense ustedes, hermanos, esta escena, ¿no? Los judíos amando la ley y todavía no entendiendo o no queriéndose sujetar a la salvación que es por la fe. Los que eran hermanos paganos, que ahora ya son creyentes, viniendo cada uno con el dios sol, el otro con el dios luna, el otro con temas de la comida, el otro con que hay que comer de esta forma, pero no es que es de otra, que una cantidad también de dioses y ídolos en su corazón que el Señor tenía que derrumbar. Imagínense esa confrontación que pudo haber allá también entre los hermanos por eso. Y cosas que realmente no eran fundamentales, y por eso Pablo centra la carta acá en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero además de eso, incluso también muestra a Pablo allá a los hermanos cuál es ese proceso de santificación
por medio del cual el creyente puede realmente vivir bajo la gracia de Cristo, la nueva vida, en el amor del Señor, por causa de ese consolador que envía a Dios, cuando el creyente es nacido de nuevo. El Espíritu Santo, ¿no? Todo el capítulo 8, Pablo empieza a hablar ahí acerca del Espíritu también de una manera muy preciosa. Dice el verso 1 de ese capítulo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No es similar a Gálatas? Muy similar. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre, también es el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu que nos libera, hermanos, de intentar vivir por las obras de la ley. Un creyente, hermanos, muchas veces puede quedarse estancado por intentar vivir por la ley o intentar vivir a su manera sin el Espíritu Santo, que es lo que el Señor también dice mucho en algunas partes en el Evangelio. Creo que Pablo también lo dice: resistid al Espíritu Santo. Insensatos, porque resistid al Espíritu de Dios. Si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo, hermanos, hacer su obra en nosotros, nos vamos a quedar muy pequeños. Vamos a ser salvos, claro, porque somos justificados por fe, pero muy cortos en cuanto a la vida de santificación. Entonces, todo ese capítulo, Pablo habla del Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es la vida en el Espíritu, hermanos, ¿no? Porque el Señor en el Antiguo Testamento mostró toda la ley a los israelitas, que incluso Gálatas, Pablo la muestra que esto fue como un ayo, un pedagogo para que nos llevara, para que llevara también a Israel hacia Cristo. El Señor lo que quería era ya mostrarles a Israel que eran incapaces, totalmente incapaces de vivir una vida santa que le agradara a Dios por ellos mismos. Hermanos, el pecado que entró por Adán y que nosotros redoblamos también con nuestras vidas sin Cristo antes de conocerlo, definitivamente nos muestra que somos incapaces, completamente incapaces, hermanos. Por eso viene el Señor, ¿no? Por eso necesitamos una justificación. Por eso necesitamos a Cristo en nuestra vida y su Santo Espíritu. Porque incluso el hecho de haber creído, hermanos, no significa que ya tengamos libertinaje para vivir sin el Espíritu Santo. Porque estaremos viviendo en el mundial todavía. Entonces, hasta este capítulo, hermanos, es como todos esos aspectos de la doctrina de salvación, de pecado, del Espíritu Santo que Pablo nos quiere mostrar ahí, por el Espíritu Santo. ¿Sí? Todo esto es presentado a la luz y la libertad y la paz solo ofrecidas en Cristo Jesús. Hay nueva vida en Él. Luego los capítulos ya 9, 10 y 11, Pablo se centra mucho en lo que es Israel. Hermanos, y esto definitivamente Pablo no lo colocó repentinamente porque quiso ya... Ahora hablemos de Israel. Es que realmente hablarle a un pueblo judío, hablarle a hermanos judíos que conocían la historia de Israel, que conocían la Escritura, de pronto de una manera o de otra, pero conocían esas bases del Antiguo Testamento. Pablo tiene que apelar a cómo Dios ve a Israel, para que ellos mismos vean, los judíos, principalmente los hermanos judíos, vean realmente cuál es el lugar que Israel ocupa en el corazón de Dios. Ellos tenían también que entender eso, porque seguramente estaban levitando allá en la iglesia, es que nosotros somos hijos de Abraham, nosotros vamos es por la ley, sabemos que Cristo nos salvó, pero vamos a hacer la ley acá y la vamos a cumplir. Y los otros hermanos, no, es que esto no es así, y bueno, los choques y esto, Pablo necesitaba mostrar, ellos siendo israelitas, cuál era su condición delante de Dios. Bueno, ellos siendo salvos, pero también en general Israel, ¿no? Que es como tal ya la nación y los planes que Dios tiene para su pueblo, como tal la nación de Israel, ¿sí? Entonces ahí él muestra el rechazo de Israel a Cristo, pues es un rechazo que ya sabemos todos que hasta el día de hoy está.
pero que no va a ser toda para siempre, sino que cuando Cristo vuelva, van a llorar ellos, se van a lamentar por causa de aquel a quien traspasaron, dice la palabra. Hermanos, y Dios tiene misericordia, ¿no? Dios no desecha a Israel. Dios tiene su gracia a elegirlos a ellos, ¿no? Ahí incluso en unos capítulos anteriores Pablo muestra cómo la misma palabra le fue encomendada a Israel, no a otro pueblo, no a los paganos, no a los gentiles, no a los griegos, sino que a Israel Dios fue quien les encomendó la palabra, la ley de Moisés. ¿No ocupa un lugar importante? Claro que lo ocupa, porque más adelante entonces empieza a hablar acerca de lo que es el olivo que es natural, que es Israel, con el olivo injertado que somos nosotros los gentiles, para que también, yo creo que allá los hermanos judíos se bajaran de esa nube al creer que por el hecho que eran israelitas, entonces ya, mejor dicho, ya la habían hecho. La sacaron del estadio, no. Realmente con Israel había un plan. Y en ese plan, ellos tenían que entender que Dios por misericordia los quitó a ellos y puso ahora a los gentiles. Voy a llevar a celos a mi pueblo, con un pueblo que no es pueblo. Entonces ahí sí a ellos los separa el Señor, coge a otros que no son pueblos, los toma acá, los injerta en el olivo natural y luego al olivo natural lo vuelve a recomponer en esa vid que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso ahí en el capítulo 9, capítulo 10, pues también habla cosas relacionadas con Israel. Llega una parte elemental ahí en el capítulo 10 que es incluso no solo para los israelitas, sino para nosotros, que es incluso una forma de que Pablo evangeliza también a la iglesia. Porque fíjense, hermanos, que Pablo dice algo también particular en las cartas, al principio y al final, y es que él les dice a los hermanos, es que les voy a llevar el evangelio para darlos a ustedes. Se los voy a llevar porque necesito compartirlo con ustedes. ¿Por qué es particular esto? Porque uno diría, si son hermanos ya en Cristo, allá en Roma, si son hermanos que incluso su fe es conocida por todo el mundo, ¿cómo así que Pablo les va a explicar el evangelio, no? Suena como raro, ¿no? ¿Por qué les va a explicar el evangelio a aquellos que ya conocen el evangelio? Pero hermanos, creo que con esto que hemos hablado, lo que nos muestra la carta, ya sabemos por qué Pablo tenía que hacerlo. Los hermanos allá no conocían profundamente el evangelio. Porque estaban con el tema de la ley unos, y los gentiles estaban con otra cosa. Tenían que conocerlo. Y obviamente nosotros también, es la misión de todo creyente que a través de toda nuestra vida podamos profundizar en las riquezas del evangelio de Cristo, ¿no? Porque hay una doxología ahí también, creo que en el capítulo 14, una alabanza de Pablo al Señor que dice, cuán inescrutables son tus riquezas, cuán inescrutables son los juicios de Dios, porque ¿quién le dio consejo a él? ¿O quién le dijo que hiciera? Y luego termina diciendo, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por todos los siglos, amén. Entonces por eso Pablo necesita, en la revelación que el Señor le dio a él, transmitir esto también a la iglesia y pues a todas las iglesias el Espíritu Santo que hoy tenemos por esta carta. Porque el evangelio, hermano, no es simplemente que somos justificados por la fe y ya. Pablo no solo explica eso en Romanos. Es mucho más allá que Pablo explica, es mucho más profundo que solo la justificación por fe. Y acá Pablo entonces está diciendo en el verso 8 del capítulo 10, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vuelvo y digo, le estaba diciendo a hermanos, no a gentiles. Tenía que refrescarles su espíritu y su mente allá a los hermanos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si obras por la ley e intentas cumplir los mandamientos de la ley, serás salvo. Falso. Es confesar, hermanos, con nuestra boca, ¿no? Pero no solo confesar, es creer en el corazón que Dios Padre levantó de los muertos a su Hijo Jesús. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Es creer en el corazón, hermano, no es solo confesar con la boca. Es un testimonio externo, pero también el testimonio interno que nos da el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios y por el cual podemos decir, Abba Padre.
Eso es diferente, hermanos, a decir simplemente yo soy cristiano. Muy diferente. Entonces Pablo muestra esto acá en el capítulo 10, el rechazo del mensaje por parte de Israel, pero el Señor los tiene guardaditos. Capítulo 11, los primeros versos dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. De la descendencia, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y claro, hermanos, o sea, en el plan del Señor, Israel estuvo en el corazón de Él desde el principio, con la promesa que le hizo a Abraham. Por eso también tuvo en cuenta el Señor tomar a Abraham acá en esta carta. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Desde el principio, hermanos, la nación de Israel se conformó por un solo hombre y una sola mujer, ¿no? Que fue Abraham y Sara. Desde ahí empezó la descendencia de la simiente de Dios. Entonces Dios no podía rechazar a Israel porque entonces el Señor se estuviera contradiciendo, y el Señor nunca se contradice. El Señor nos deja muy clara todas las cosas para que podamos entender también quién es Israel para Él, quiénes son los israelitas. Entonces hay también una promesa para este pueblo. Listo, mis hermanos, y ya en los últimos capítulos, el capítulo 12, ya empieza Pablo a tocar algunas cosas ya sí un poco, digamos que particulares, ya fuera de lo que él venía diciendo en la carta. Digamos que unas particulares y otras que se alinean con lo que Pablo viene diciendo. Capítulo 12, los primeros versos dice, Pablo nos exhorta a entregar nuestras vidas en sacrificio vivo para servir a Dios y usar nuestros dones según la medida de la fe que nos ha sido dada. Entonces Pablo está empezando a decir, después de todo esto que ya dijo en su disertación de toda la carta, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Antes de eso Pablo viene hablando un poco acerca del amor, de la bondad. Y en esto acá entonces Pablo empieza a centrar a los hermanos en cuanto a esto. Usen sus dones para el servicio, por amor al Señor. Úsenlos, pero úsenlos en la medida de la fe que les ha sido dada a cada una. No tenga ninguno más alto de concepto de sí mismo que el que debe tener. Porque incluso esto también seguramente generaba y puede generar también tropiezos y cosas al nosotros tener un concepto más alto de que el Señor nos ha puesto. ¿Sí? Ya sabemos por la palabra, sé que estamos familiarizados en cuanto a que somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tenemos diferentes funciones. Pablo acá lo expresa en ese capítulo 12 y dice ahí nuevamente, nosotros siendo muchos, verso 5 de ese capítulo 12, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, el de servicio, el de enseñar, exhortación, repartir, presidir, hacer misericordia. Y Pablo acá solo pone unos ejemplos, porque hay incluso muchos más dones, ¿no? Por allá en la carta a los Corintios, Pablo expresa otro tipo de dones. Hermanos, hay diversidad y todos los dones son necesarios. Hay que usarlos en la medida de la fe que el Señor nos ha dado, pero hay que usarlos. Y cuando los usamos, entonces estamos mostrando, más bien estamos dando testimonio de que estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, hermanos. Pero si intentamos nosotros hacer algo que Dios no nos mandó a hacer, si intentamos ser algo que no somos, si intentamos copiar, si intentamos hacer otra cosa, pues estamos, hermanos, desperdiciando la gracia y la bondad del Señor en nosotros, que nos permite tener algo propio que Él nos da por su Espíritu para transmitirlo a la iglesia y ayudar en la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo acá expresa esto, hermanos, también de una manera bien especial. Todos tenemos, hermanos, gracia del Señor, si hemos sido salvos. Todos tenemos el Espíritu Santo si ya hemos sido salvos y por ende tenemos unos dones que no es para nosotros mismos, que no es para guardarlos, que no es para temer usarlos, sino es para ponerlos por obra. Hay diversidad en la unidad. Y hay que poner a funcionar, hermanos, la diversidad.
para que la iglesia crezca en todas las obras, hermanos. Hermanos, miren, si hay de pronto muchas cosas que falten, de pronto unas porque el Señor todavía no quiere que las hagamos, pueden haber otras cosas, hermanos, que no se estén haciendo por causa que de pronto haya alguno por ahí que no haya querido ejercitar su don. Y estamos ahí quietos con eso. O algunos. Los dones es para usarlos, hermanos. La capacidad que el Señor nos da es para usarla. Para la bendición de la iglesia y para la bendición pues nuestra también, ¿no? De cada uno. Ahora el capítulo 13, Pablo habla de algunos deberes del cristiano con el Estado. Dice ahí el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades que por Dios han sido establecidas de manera legítima. Eso, hermanos, tenemos que ver también a profundidad este pasaje. Dice más adelante Pablo también, y este es un resumen que me gusta mucho porque Pablo apenas ahí en el capítulo 13, versos 8 al 10, apenas en 3 versos, Pablo muestra todo el resumen de lo que es la ley, hermanos. Yo creo que si queremos entender lo que es, cómo nosotros realmente podemos expresar la ley en Cristo, está en estos 3 versos. ¿Sí? Dice ahí, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, si nosotros cumplimos por amor a Cristo la ley, estamos expresando un amor a nuestro prójimo y estamos dándole la gloria a Dios. ¿Sí? Si yo sé, hermanos, por ejemplo, que no debo codiciar la mujer del prójimo porque el Señor me dice en su mandamiento, ahora bien, esos mandamientos que el Señor dio a Moisés no se anulan, alguna vez lo hablamos acá acerca de la ley, sino que cumplen un papel específico ahí. Entonces yo sé que como creyente debo guardar mis ojos para no codiciar a la mujer del prójimo. Y estoy haciendo bien a mi prójimo, al esposo de la mujer, porque lo estoy amando y estoy reconociendo que esa mujer le pertenece a él. Por poner un ejemplo, hermanos, con esto. ¿Sí? Entonces el cumplimiento de la ley es el amor. Luego, bueno, hermanos, ahí ya me adelanto del capítulo 15. Bueno, realmente el capítulo 15 no voy a citar algo acá, sino es más bien solo un comentario. Pablo acá da amplias observaciones personales y recomendaciones también a los hermanos, de cómo vivir, de cómo comportarse, de ciertas cosas también. Incluso un poco más atrás también, y hasta este capítulo Pablo también apela a la conciencia de los hermanos, a su fe y a la conciencia cristiana. ¿Para qué? Para amar a nuestro prójimo, para guardarnos en Cristo Jesús, para ser hacedores de la ley, no solo oidores, y para ciertas cosas también hay que ayudan bastante a que la iglesia se pudiera conducir en unidad, independientemente que fueran unos judíos y otros gentiles. Entonces ahí es también como un juego junto con los capítulos anteriores que Pablo continúa en el 15. ¿Sí? Ahí incluso en el verso 22 en adelante, que fue lo que leímos al principio, de cómo Pablo les dice a los hermanos, les anuncia que él quiere pasar a Roma, pero antes quiere ir a España, pero no sin antes pasar por Roma. Pero entonces hay todo el tema de que primero tiene que pasar a Jerusalén y dejar las ofrendas y demás. Entonces todo esto en el capítulo 16 ya termina Pablo con todos los saludos a los hermanos. Este capítulo es también bien precioso porque Pablo expresa un afecto muy, muy fuerte a los hermanos allí, como lo decíamos ahorita al principio. Por ejemplo dice, saluda a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Estaquis, amado mío. A Apeles, aprobado en Cristo. A los de la casa de Aristóbulo.
Herodión, bueno, etcétera, ¿sí? Digamos que más que todo hasta ahí, bueno, hasta el 12 que dice a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. A Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Seguramente era para Pablo como una madre espiritual. Y ahí demás, bueno, ahí ya cita a otros hermanos también, pero fíjense que de cada uno o de cada familia tiene Pablo algo que decir. Y algo que realmente es bien especial porque lo dice Pablo de corazón. Aquellos hermanos y hermanas que él cita ahí en ese último capítulo. Entonces, hermanos, pues esto, bueno, y al final ahí la doxología también del verso 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén.